Amados hermanos, Dios les bendiga en esta noche. Es un gusto poder conectarnos acá por medio de las redes, por medio de esta plataforma. Les enviamos un saludo, una bendición allá en cualquier parte, en cualquier lugar donde usted se encuentre, cualquier país, cualquier nación, pueblo, ciudad, donde llegue la señal y nos sintonice. Les bendecimos desde la bella ciudad de San Diego esta noche para poder traer a usted y a mí también una palabra nacida desde el corazón de Dios. Quiero decirle que Dios ha sido inmensamente bueno, ha sido paciente, ha sido longánime, ha sido lo máximo para con nosotros. Esa es su naturaleza. La naturaleza de Dios es que es un buen Padre. Esta noche, hermano, quiero tratar con usted un tema que estuvo dando vueltas en mi espíritu durante el día, y me puse a hacer mis apuntes, mis notas, para poder transmitirle a usted la enseñanza en esta noche, y que podamos nosotros, a la luz de lo que le voy a compartir, poder entender un poco más acerca de el misterio del nuevo nacimiento. Esto es, hermano, un tema muy interesante, pero más que interesante, es fundamental, es importantísimo nosotros entender esto, y no solamente a través de la enseñanza, sino a través de la experiencia. Hace muchos años yo tuve un pequeño conflicto en mi alma, porque algunas ovejas, quizá unas 6, 7, que eran familia más que todo, se fueron de la iglesia. Y un hermano se acercó conmigo, también parte de ese grupo, y me dijo: es que las ovejas se fueron porque usted no les enseñó bien. Entonces eso me quedó muy dentro de mi espíritu, y me puse a platicar con Dios, mis tiempos de oración. Llegó un momento en donde el Espíritu me habló y me dijo: la salvación no es producto de una enseñanza. La salvación es efecto o producto o fruto de una experiencia. Eso me tranquilizó, me hizo entender que por más que a una persona se le enseñe tocante a la salvación, la persona no va a ser salva a menos que tenga un encuentro personal con Jesucristo. Porque recuerdo que hablé con el hermano y le dije: ¿sabes qué? Lo que me dijiste me sirvió mucho, porque me hizo entrar en un tiempo de preguntarle a Dios acerca de lo que me dijiste. Y me recuerdo que le dije: yo quiero decirte que no es mi culpa que se hayan ido, sino que la salvación no es producto de una enseñanza, sino es producto de una experiencia dada de arriba. Y bueno, pasó eso. ¿Por qué le digo eso, hermano? Porque yo quiero tratar con usted en esta noche el misterio del nuevo nacimiento. Me bendice mucho saber que este tema, como otros que hemos tratado, son
sumamente importantes, hermano. Al menos lo son para mi vida. Y me bendice mucho el saber que quedan guardados y grabados ahí en la red. Y aparte del archivo de ahí de YouTube y de Facebook y aún en mi teléfono, en mi computadora quedan guardados porque son temas, hermano, que tienen, para mí en lo personal, tienen mucha riqueza y son de mucha relevancia, hermano, y que cualquiera que lo escuche va a entender acerca de esto. Yo quiero hablarle, repito, del misterio, el misterio del nuevo nacimiento. Esta mañana me desperté con una inquietud muy fuerte dentro de mi ser. ¿Por qué es que se ven tantas cosas en la iglesia? Dejemos los conflictos que hay, los errores, las faltas que se cometen en veces. Eso es hasta cierto punto normal porque hay mucho niño que está aprendiendo a caminar. Pero cuando hablamos nosotros, hermano, de cosas que se practican dentro de la iglesia, muchas veces uno se pregunta, ¿por qué? Y eso me hace a mí entender, hermano, que hay mucha gente que no ha nacido de nuevo dentro de la iglesia. Participa de muchas cosas en la iglesia, pero la vida evidencia que no hay un nuevo nacimiento. Entonces, yo recuerdo, hermano, yo era adicto a la cocaína, a la marihuana, al cigarro. En aquel tiempo estaba soltero, incluso era adicto a las mujeres, etcétera, al alcohol, a las drogas. Pues yo no conocía al Señor. Me cansé de esa vida y empecé a pedirle al Señor y me di cuenta que los evangélicos viven bien. Entonces, recuerdo que enfrente de mi casa vivía un amigo de la infancia, de allá de Guatemala, y vino a vivir exactamente enfrente donde yo vivía, imagínense. Teníamos años de no vernos y él era cristiano, es cristiano hasta la fecha. Yo me recuerdo que yo llegaba al trabajo, me sentaba en las escaleras de donde vivía y mi cerveza, mi cocaína, mi marihuana, fumando ahí tranquilo según yo. Y él salía con su esposa y sus 2 hijas para la iglesia. Y de ahí se me empezó a meter a mí en el corazón que los evangélicos viven bien. Yo lo creo hasta la fecha, los evangélicos viven bien. Eso fue lo que a mí me hizo empezar a clamarle a Dios, aparte de otra experiencia que ya conté, que tuve con mi niña pequeña, que le iba a dar cocaína, y usted sabe, bueno. Pero recuerdo que una de tantas noches tuve una experiencia que nunca había pasado en mi vida. Empecé a llorar y a llorar y a llorar. Ya como a eso de las 9, 10, 11 de la noche, no recuerdo muy bien qué hora era. Y pasé, hermano, como hasta las 3, 4 de la mañana, llore y llore y llore, reconociendo que necesitaba de Dios, que era un pecador, que estaba preso en las drogas, preso en una vida totalmente... yo sabía en lo profundo de mi ser que no era agradable a Dios. Aparte de que estaba cansado de esa vida. Bueno, lloré mi arrepentimiento ahí. Y ya como eso a las 5 de la mañana, yo miraba, hermano, todas las cosas diferentes. Salí a la calle, miré todo diferente, hermano. Todavía pensando yo que era el mismo, me fui a la tienda, a la liquor, le dicen aquí en Estados Unidos, venden licor y todo eso, ¿no? Y compré cerveza según para seguir tomando, pero ya no sentía esa necesidad.
Llegó alguien ahí que me conocía, incluso me ofreció cocaína y yo no sentía esa necesidad ya. Como que había algo dentro de mi ser que la rechazaba. La rechazaba, la rechazaba. Y me di cuenta que miraba, sentía diferente, pensaba diferente. Me recuerdo que empezó aquella necesidad de ir a la iglesia, de buscar una iglesia. Había una iglesia a 4 cuadras de la casa. Y dije, ahí voy a ir porque es cristiana, se llamaba, no sé si todavía está ahí, Getsemaní. Hermano, empecé a ver la vida diferente. Empecé a pensar diferente. Mi corazón se apegó a Dios. Hice un pacto con Él de servirle todos los días de mi vida. Al tercer culto que fui a la iglesia, empecé a servirle a Dios como chofer. Ellos me decían que yo tenía el ministerio de chofer, ¿verdad? Y yo no sabía nada de la Biblia, pensé que era un ministerio y pues yo era el que manejaba la van para ir a recoger a la gente para que viniera al culto. Lo que le quiero decir, hermano, es de que empezó a mí un hambre, un deseo profundo de bautizarme. El pastor me dijo que tenía que ir a clase por 3 meses para poder bautizarme y pues yo no sabía nada. Esos 3 meses se me hicieron larguísimos porque yo quería bautizarme en agua. Yo no sabía la historia del eunuco y Felipe. Se tomó un poco tiempo, será unos 20 minutos, 40 minutos, 1 hora en enseñarle lo del profeta Isaías, que venía leyendo el eunuco y no entendía nada hasta que el eunuco le dijo, hay agua, ¿qué impide que me bautice? Nada, le dijo, si crees bien puedes. Pero claro, a mí yo no sabía nada de la Biblia y yo dije, bueno, 3 meses, hermano. Me recuerdo que hasta para diezmar yo sabía que la gente daba su dinero, daba un 10% y yo quería y el pastor me dijo, no, hasta que se bautice, pero yo ya quería darlo. Daba mis ofrendas, etcétera, pero el otro estaba pendiente hasta que me bautizara a ellos. Él así entendía la escritura, ¿no? Cuando yo supe que había bautismo con Espíritu Santo, era un hambre, un deseo profundo. Bueno, una serie de experiencias. Lo que yo sí quiero decirle es que se me quitó el deseo de las drogas, me nació el deseo de buscar a Dios, de servirle a Dios, de cambiar, de muchas cosas, hermano. Claro, ha venido un proceso, hermano, pero con el correr de los tiempos y ya como ministro, enseñar del nuevo nacimiento, hermano, es un tema muy especial. Hay algunas cosas aquí que a mí me amplían aún más, hermano, lo que es el nuevo nacimiento, aunque quizás he enseñado un poco de esto, ¿verdad? Pero quiero, hermano, transmitirle a usted, el nuevo nacimiento es algo que hace mucha falta en las iglesias. Porque el nuevo nacimiento hace que el creyente se dé a Dios fácilmente, sin necesidad de presiones ni nada, sino que es algo nacido. Usted sabe que el propósito de Dios para con nuestra vida nació en Dios. Y Dios lo puso en nosotros y nuestro espíritu nace, nuestra alma rejuvenece y se encuentran y entramos a la eterna juventud, ¿verdad? Pero yo veo, hermano, de la importancia de nacer de nuevo. Entremos de lleno en el tema. Juan capítulo 3, Evangelio de Juan capítulo 3, verso 1, dice que había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, prominente entre los judíos. Este vino, dice, a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. El verso 3, respondió Jesús y le dijo, en verdad te digo, en verdad te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Jesús, hermano, tenía algunas
algunas características muy sumamente interesantes en su forma de hablar, no digamos su forma de vivir, pero él no gastaba palabras. Fíjese que Nicodemo le dice: sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si Dios no está con él. Jesús no le dijo: Nicodemo, qué bueno que te diste cuenta, qué bueno que puedes ver pues que vengo de Dios. No, Jesús fue al grano, hermano, directamente a la necesidad de Nicodemo. Y le dice: mira, en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nosotros, hermano, como predicadores le damos muchas vueltas a lo que vamos a decir. Hace algunos 2 meses una hermana me escribió, creo que era una hermana, me escribió, me decía: pastor, ¿por qué le da tantas vueltas al asunto? Vaya al grano, ¿verdad? Y yo dije: bueno, en cierta manera tiene razón la hermana, pero muchas veces nosotros como predicadores le damos vueltas a lo que queremos decir para poder presentar lo que vamos a decir de una manera amplia para que la gente pueda entendernos. Jesús no era así. Jesús iba al grano, hermano, directamente a la necesidad de los que lo escuchaban. Y entonces le dice: mira, en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Eso es sumamente interesante. Perdón, hermano. Fíjese que lo primero que yo quiero transmitirle es que para poder ver el reino de Dios en nuestra vida, necesitamos nosotros que nuestros ojos se abran, porque ver tiene que ver con los ojos. Y tiene que ver con los ojos espirituales. No tiene que ver con los ojos naturales. Usted se recuerda la experiencia que tuvo Saulo de Tarso en el desierto camino a Damasco. Se le aparece Jesús y el impacto de la luz lo dejó ciego. Ahora, esa fue una ceguera literal. Pero yo creo que cuando nosotros venimos al Señor, nos deja ciegos espiritualmente hablando, y después tenemos que entrar en un proceso de enseñanza, de instrucción, para que nuestros ojos se abran. Por eso es que cuando el Señor le hizo ojos a aquel hombre, usted sabe que cuando agarró tierra y la mezcló con su saliva y le puso en los ojos, eso quiere decir que le hizo ojos nuevos. Pero todavía quedaba el hombre es barro, usted sabe, el hombre es polvo, es tierra, pero lo mezcló con su saliva y le untó los ojos y le dijo: ve y lávate al estanque que se llama Siloé. Siloé es enviado, Siloé quiere decir enviado. Lo pudo haber enviado a cualquier otro estanque, pero le especificó que tenía que ser Siloé. Siloé quiere decir enviado, eso quiere decir que los ojos espirituales se abren más y más conforme vamos a un lugar en donde hay un enviado de Dios que nos enseña la buena y la sana doctrina. Que no quiero entrar en detalles de eso. Pero bueno, el ver tiene que ver con los ojos espirituales. Yo veo una promesa de Jesús, acerca de Jesús, en Isaías capítulo 42 y verso 6. Dice: yo soy el Señor, en justicia te he llamado, te sostendré por la mano y por ti velaré, y te pondré como pacto para el pueblo, como luz para las naciones. Aquí está hablando de la persona de Jesús. Verso 7, para que abras los ojos a los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de la prisión a los que moran en tinieblas. Aquí está hablando de la promesa de la venida de Jesús. Pero en Hechos capítulo 26, verso 16 dice: pero levántate. Aquí le está hablando de la comisión encomendada a Pablo. Hechos 26, 16, pero levántate y ponte en pie, porque te he aparecido con el fin de designarte como ministro y testigo. Por eso le decía la importancia de ir a un estanque, a una congregación
donde haya un enviado, un Siloé es enviado. Dice, a fin de designarte como ministro y testigo, no solo de las cosas que has visto, sino también de aquellas en que me apareceré a ti, librándote del pueblo judío y de los gentiles a los cuales yo te envío, para que abra sus ojos. ¿Cómo se los iba a abrir? Por medio de la doctrina. Bueno, hay una diferencia entre nuevo nacimiento y en que los ojos se abran. Usted sabe, cuando el niño nace, una criatura nace literalmente, nace con sus ojitos, ¿no? Algunos dicen que hasta los 3, 4 días ya empieza a visualizar un poco, hermano, porque Dios es sabio. Dios es sabio, y imagínense, sale el niño del vientre de la mujer y el impacto de la luz puede afectarle sus ojos. Entonces, con el proceso, la doctrina, la enseñanza, los ojos se van abriendo más y más. Es importantísimo la doctrina. Pero aquí le dice, para que abra sus ojos a fin de que se vuelvan de la oscuridad de la luz y del dominio de Satanás. Lo mismo que dice Isaías, de la prisión, para que saques de la cárcel a los presos, de la prisión a los que moran en tinieblas. Aquí le dice a Pablo, para que abra sus ojos a fin de que se vuelvan de la oscuridad de la luz y del dominio de Satanás a Dios, para que reciban por la fe en mí el perdón de pecados y herencia entre los que han sido santificados. Claro, ese proceso de abrir los ojos comienza con la salvación. La salvación implica un encuentro personal con Jesucristo e implica un nuevo nacimiento. No es, por eso fue necesario comentarle la experiencia que tuve hace años con este hermano que me culpaba a mí de que por qué parte de su familia se había ido al mundo. Él también se había ido, pero él me culpaba a mí porque no les había enseñado bien, cuando el Señor me hace saber que la salvación no es una enseñanza, sino es una experiencia venida de lo alto. Ahora, fíjese que en este pasaje lo primero que el Señor le dice a Nicodemo, le dice, en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver. O sea, para poder ver todo lo que el Señor nos da por medio del Evangelio, comenzando por la salvación, que implica un nuevo nacimiento, hermano, eso comienza el abrirnos los ojos. Pero en el verso 4 del Evangelio de Juan, en la historia de Nicodemo, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús respondió, en verdad te digo, que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar. Ahora ya no era ver, sino ahora es entrar. El que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Primero le dice, el que no nace de nuevo no puede ver. O sea, es una experiencia el nacimiento en Cristo. Pero ahora, el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar. Entonces, yo quiero que nosotros veamos, hermano, Santiago, hay dos cosas aquí que le dice. Una es, el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar. Nacer del agua, Santiago capítulo 1, el agua es la palabra que engendra, hermano, pero que también es la palabra que nos ayuda a abrir los ojos, que tiene que ver con doctrina. Santiago 1:18 dice, en el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que fuéramos las primicias de sus criaturas. Y en Primera de Pedro 1:23 dice, pues habéis nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Entonces quiere decir que Él nos engendra por la palabra y nos hace nacer por la palabra de verdad. Estamos hablando
La palabra es Él y Él es la palabra. Bueno, de esto hay mucho que decir. Yo quiero ir a la esencia de esto. El nacer del agua es nacer por la palabra de verdad. Tiene que ver con engendramiento, tiene que ver con doctrina, un proceso. Tiene que ver con un nuevo nacimiento también. Pero nacer del Espíritu, Génesis 2:7 dice: entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Acuérdese que ese soplo fue dentro del huerto. Ahora, en Juan capítulo 20 y verso 22, después de decir esto, hablando de Jesús, sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Ahora, este Espíritu Santo se refiere al Espíritu Redentor. El soplo de vida para nosotros pasar de muerte a vida. Igual como a Adán soplaron, estaba el cuerpo ya formado, pero le faltaba el soplo de Dios, el Espíritu Redentor, el Espíritu que lo iba a llevar al nuevo nacimiento. Y usted sabe, sopla Dios y Adán vino a ser un alma viviente dentro del huerto ya. Ahora, cuando el Señor le dice en el Evangelio de Juan capítulo 20, verso 22, dice que sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. No se está refiriendo al Espíritu Santo como la tercera persona de la Trinidad, sino se está refiriendo al Espíritu Redentor, el Espíritu de Cristo. El Espíritu Santo vino en el Pentecostés. Entonces, cuando el Señor sopla en ellos, prácticamente estaban pasando de muerte a vida. Era el nuevo nacimiento. Exactamente así como sucedió con Adán dentro del huerto. Este discipulado ya caminaban con él durante un tiempo, pero de pronto viene el soplo, hermano, y aparece. Ya estaban engendrados. Ahora tenía que venir el nuevo nacimiento. No quiero entrar en detalles del tiempo del engendramiento y el nuevo nacimiento. No, ese es el tema. El tema es el nuevo nacimiento. Adán ya estaba formado, pero viene el Señor y sopla el aliento de vida y el hombre vino a ser un alma viviente. Ellos ya caminaban con Jesús, ya estaban engendrados, ya había un engendramiento, pero sopla el Señor y ¡pum!, viene el nuevo nacimiento. Otro día hablaremos de eso tan especial del engendramiento y el nuevo nacimiento, aunque quizá toque un poquitito de ello. Ahora, en 1 de Pedro 1:3, porque el Señor les había dicho que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar. En 1 de Pedro 1:3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Aquí está hablando ya de salvación y definitivamente está hablando también de nuevo nacimiento, porque involucra la resurrección de Jesucristo. Y si involucra la resurrección, involucra definitivamente la muerte de Jesucristo también. Usted sabe que Él murió por nuestros pecados, eso dice Romanos, pero resucitó para nuestra justificación. Eso es maravilloso, hermano, porque si Él solamente hubiera muerto por nuestros pecados, pero no resucita, el sacrificio de la cruz hubiera quedado incompleto. Algunos incluso dicen que en la cruz solamente se llevó a cabo la mitad del sacrificio y que tuvo que bajar, hermano, abajo, a las profundidades, valga
la redundancia, tuvo que bajar a las profundidades, hermano, para padecer por nosotros. Algunos lo presentan de esa manera. Y resucitó para nuestra justificación. Ahora, Pedro dice que nos hizo nacer de nuevo, nos ha hecho nacer de nuevo una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para vosotros. Bueno, ahí está hablando de salvación eterna. Ahora, esto, hermano, es sumamente interesante porque algunos incluso dicen que cuando dice en Juan 3:5, el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar. Algunos hacen referencia a que cuando le metieron la lanza en el costado salió agua y salió sangre. Entonces algunos dicen que es aplicado a eso. Nacer del agua y del Espíritu. Pero bueno, eso es importantísimo, hermano, porque el alma habita en la sangre y el espíritu en los huesos. Pero bueno, ese es otro tema. Ahora, continuando con la historia de Nicodemo, en el verso 6 le dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te asombres de que te haya dicho, os es necesario nacer de nuevo. Esa frase, os es necesario nacer de nuevo, en la versión castellana dice, no te extrañes que te haya dicho, es necesario que nazcáis de lo alto. Aquí entramos ya en el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento no está hablando del nacimiento físico, sino está hablando del nacimiento espiritual. Y para crecer necesitamos la doctrina, desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, la enseñanza, la revelación, la doctrina que nos ayuda a crecer. No te extrañes, dice la versión castellana, de que te haya dicho, os es necesario que nazcáis de lo alto. La versión Oso dice, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer otra vez. Claro, Nicodemo no entendió eso. Él dijo, ¿cómo puede ser eso? ¿Acaso puede entrar uno en el vientre de su madre y volver a nacer? No, Jesús estaba hablando del nacimiento espiritual. La versión latinoamericana dice, no te extrañes de que te haya dicho, oiga esto, necesitan nacer de nuevo desde arriba. Es entendible que el nacimiento en Dios. Y la versión, la Biblia, palabra de Dios, dice, no te extrañes de que te haya dicho, mire, ustedes tienen que renacer de lo alto. Ahora, fíjese que hay una versión, Nuevo Testamento de Pablo Besson, dice, no te maravilles de que te dije, es menester que vosotros seáis engendrados de arriba. En ese mismo pasaje. Por eso le digo que el engendramiento y el nuevo nacimiento, hermano, ahí yo creo que es un tiempo en Dios. Es un tiempo en Dios. No podría decirle en realidad cuánto tiempo es, pero bueno, otro día ampliaremos eso. Pero en el Evangelio de Juan, estoy introduciéndolo a lo que quiero decirle, porque yo veo que la necesidad de los nuevos nacimientos en la iglesia. Estoy hablando del nuevo nacimiento espiritual. En el libro de Juan capítulo 1 y verso 12, si tomamos la versión el Nuevo Testamento de Pablo Besson, cuando le dice, es menester que seáis engendrados de arriba, en Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, dióles potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre. O sea, no como dice el Papa, todos somos hijos de Dios. Por creación sí, pero por salvación, por fe, en la forma en que Dios lo constituyó para poder ser salvos
ahí no. Por creación todos somos hijos de Dios. Hasta Satanás se presentó entre los hijos de Dios, hermano, en la historia de Job, porque también es hijo, caído, desechado, pero es hijo por creación. Pero aquí dice, mas a todos los que le recibieron, dióles potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre, los cuales, verso 13, no son engendrados, y pone 4 vías, o al menos lo presenta de 4 maneras, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino por voluntad de Dios. Ahora yo voy a explicar esto. Nos va a ayudar a entender un poco más. Dice, los cuales no fueron engendrados de sangre. Otra versión, las Américas, dice, no nacieron de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, más de Dios. Pero nacer de sangre significa cuando los niños nacen en un mutuo acuerdo en la pareja. Los dos se pusieron de acuerdo, vamos a tener un hijo, y hermano, lo engendran y nace. Voluntad de sangre. Voluntad de la carne es cuando los hijos nacen por violación. Hermano, fue un instinto sexual de la carne y la mujer quedó embarazada y el niño nace. Aunque ahora con eso del aborto, pues ya no muchas mujeres prefieren abortarlos, imagínense. Bueno, voluntad de la carne es por un instinto carnal. No es que querían el niño, sino solamente, usted sabe que hay parejas incluso que tuvieron relaciones y es que no quiero el niño, yo no quería salir embarazada, y todo eso lo oye el niño, usted sabe, afecta su alma durante toda su vida, a menos que venga Cristo y trabaje todo eso. Ese es otro tema. En veces es por un instinto carnal, solamente por satisfacer los instintos animales sexuales, o por violación, o vino sin planearlo, sin desearlo, que todavía es más terrible, y nace. Eso fue por voluntad de carne, por voluntad de un instinto, un deseo sexual solamente. No nacieron de voluntad de carne. Dice, pero tampoco nacieron de la voluntad del hombre. Esto quiere decir, hermano, de inseminación artificial. Es un método de reproducción que consiste en el depósito de espermatozoides en la hembra mediante el hermano instrumental especializado, utilizando las técnicas que ahora reemplazan la copulación. Y los implantan en el útero, o algunos dicen en el cérvix o en las trompas de falopio, con el fin de lograr la gestación. Esa es la voluntad del hombre, usted sabe. Inyectan espermatozoides en el útero, en el cérvix o en las trompas, hermano, del falopio, y empieza la gestación. Incluso usted sabe que hay mujeres que prestan por dinero su matriz para tener hijos de aquellos que no pueden tener. Bueno, esa es voluntad de hombre. Pero de estas 3, porque estas 3 representan nacimientos físicos. Pero la número 4 dice, cuando dice no son engendrados por voluntad de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del varón, sino de la voluntad de Dios. Ahí, cuando dicen voluntad de Dios, ya entra no solamente el nacimiento físico, sino el nacimiento espiritual, que es mucho, mucho más amplio. Usted sabe que Dios permite, por ejemplo, en el caso de Jeremías, cuando el Señor lo comisiona por profeta, dice, antes de que nacieras te conocí y te puse por profeta a las naciones. Entonces, Dios permite que algunos vengan, voluntad de Dios, nacimientos físicos, pero claro, por voluntad, hermano, de Dios.
La forma en que llegan, eso ya es, el hombre lo decide aquí, pero Dios lo decidió ahí arriba, hermano, de que viniera alguien a la tierra. No es el tema, pero tiene algo muy especial. Entender que no solamente fue el nacimiento físico, sino también, más que eso, el nacimiento espiritual de todos, hermano. Es donde Dios empieza a salvar gente. Ahora, entremos de lleno después de esta larga introducción para poder entender un poquitito, hermano, de ciertas cosas que necesitamos. Primeramente necesitamos que el nacimiento sea por voluntad de Dios. Es como, por ejemplo, hablar de las tribus de Israel. Ninguno escogía en qué tribu nacer. Era Dios quien escogía en qué tribu nacer. Los levitas nacían en la tribu de Leví. Ellos no escogían. Era Dios quien escogía que naciera ahí en la tribu de Leví. Iba a ser sacerdote. Pero bueno, hay varias cosas, le decía, que son importantes entenderlas. Y hay cosas que son elementos necesarios, como por ejemplo, el engendramiento es de arriba. El nuevo nacimiento es de arriba. La palabra nos ayuda para que se nos abran los ojos. ¿Cómo iba a abrir Pablo los ojos del pueblo que se iba a convertir? Porque le dice, para que abra sus ojos a fin de que se vuelvan de la oscuridad. Doctrina. Usted sabe, nadie tiene el poder de abrir los ojos más que Dios. Pablo era un elemento, un instrumento, un canal de doctrina para que se abrieran los ojos del pueblo. Con esto vale la pena también añadirle que nadie tiene el poder de revelar la palabra. En vez escuchamos a algunos que dicen, no, es que ya les revelé la palabra. ¿Cómo que les revelé la palabra? Si ese no es potestad de ningún ministro, aún si se llamare apóstol. No, el hombre no puede revelar la palabra. El hombre puede interpretarla, puede enseñarla, puede trasladarla, pero no puede revelarla. Quien revela al corazón del hombre es Dios. En otras palabras, todo el propósito para nuestra vida, desde el engendramiento espiritual, nuevo nacimiento, crecimiento, perfección, santidad, arrebatamiento, transformación de nuestro cuerpo, porque es arrebatamiento, transformación de nuestro cuerpo, salir de la tierra, todo eso nace de Dios. Ahora, ya entrando, hermano, en el misterio del nuevo nacimiento, usted se recuerda la historia del pródigo, el hijo pródigo. En Lucas capítulo 15 y verso 21, ya después de toda la historia, dice que el hijo, cuando llega al padre, le dice, y usted sabe, gastó su herencia, se hundió en el pecado, estaba comiendo algarrobas con los cerdos, bueno, volvió en sí. Pero cuando regresa, dice que el hijo le dijo al padre, Padre, he pecado contra el cielo y ante ti, ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus siervos, pronto, traed la mejor ropa y vestidlo. Poned un anillo en su mano y sandalias en los pies. Y traed el becerro engordado, matadlo y comamos y regocijémonos. Pero mire las palabras del padre. Porque este hijo mío estaba muerto. O sea, y ha vuelto a la vida. Ese es el nuevo nacimiento. Pero preguntémonos, ¿cuánto tiempo había estado este hijo en la casa del padre? ¿Hasta qué edad fue que él decidió irse de la casa? En las costumbres de Israel, el hijo era considerado adulto a la edad de 12 años. 12 años en adelante el niño ya era adulto. 12 años para abajo el niño era niño. Por eso es que dice que el hijo malcriado es vergüenza para la madre, porque la madre, los primeros años, ella tiene la responsabilidad porque está más tiempo con el niño. Pero de los 12 años en adelante ya el padre es el que toma la mayor responsabilidad porque ya encausa y proyecta
al hijo. Esa es en la cultura de Israel. Usted sabe que aún Pablo hace alusión que él crió con ternura al pueblo, dicen Tesalonicenses, los crió con ternura y después los proyectó. Y eso quiere decir, hermano, que Pablo hizo una función. Más bien dice, mire, 1 Tesalonicenses 2:7 dice, más bien demostramos ser benignos entre vosotros como una madre que cría con ternura a sus propios hijos. Dice, que cría con ternura a sus propios hijos. Teniendo así un gran afecto por vosotros, nos hemos complacido en impartiros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas. Pues llegasteis a sernos muy amados, porque recordáis, hermanos, nuestros trabajos y fatigas, como trabajando de noche y de día, para no ser carga a ninguno de vosotros, os proclamamos el Evangelio de Dios. Vosotros, dice, sois testigos y también Dios de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportábamos con vosotros los creyentes. Oiga, y aquí entra la función paternal. Así como sabéis de qué manera os exhortábamos, alentábamos e implorábamos a cada uno de vosotros como un padre lo haría con sus propios hijos. Por eso aquí yo veo Pablo al niño hace una función paterna. Claro, es el Espíritu Santo, pero el carácter de Pablo, el carácter del Espíritu Santo en Pablo con el niño, el carácter de Pablo, el carácter del Espíritu Santo como padre. En Israel, repito, había la cultura, es a la edad de 12 años, ya de en adelante el niño era considerado adulto. Entonces, le digo todo esto porque nace la pregunta, ¿cuánto tiempo estuvo el pródigo, así le llamamos, usted sabe por la historia, en la casa del padre? Llegó un momento en que él toma su decisión de irse. Si de 12 años en adelante ya era considerado adulto, para no ser tan extremo, digamos que tenía 18, ¿verdad? Por decirlo así, ¿verdad? Usted sabe que en nuestra sociedad y en nuestra cultura el niño es mayor de edad a los 18, ¿verdad? Aunque en algunos lugares en Estados Unidos es a los 21. Pero mire, ¿cuánto tiempo estuvo el pródigo en la casa del padre? Eso es como decir cuánto tiempo hay mucho pueblo que está en las iglesias. Yo, hermano, en la primera iglesia que pastoreé en San Diego, hubieron muchos que estuvieron conmigo, hermano, 10, 12, 15 años, hermano, y por último pararon en el mundo. Imagínate, pararon en el mundo. La enseñanza que usted escucha, hermano, es prácticamente la misma enseñanza, solamente que ahora más ampliada, más rica, todo el proceso que Dios me tuvo que pasar, hermano, pero tuvieron muy buena enseñanza. Incluso, hermano, tuvieron privilegios. ¿De cuántos privilegios gozó el hijo pródigo mientras estuvo en casa? Se sentaba a la mesa, comía el mismo pan con su hermano, o sea, tenía muy buena doctrina, techo, cobertura, protección, el amor del Padre. ¿De cuántas cosas hay mucho pueblo que ha gozado dentro de la iglesia, en la casa del Padre? Y por último se van al mundo. ¿Por qué es que se fueron al mundo? Ahí es donde entramos ya en asuntos de enseñanza. ¿Por qué es que se fueron al mundo? Si tomamos como base la historia del pródigo, ¿por qué se fue al mundo? Unos pueden decir, y se puede aplicar también, no, pues lo que quería era conocer el mundo. Quería disfrutar el mundo. Usted sabe que hay gente, hermano, que está en la iglesia y incluso nacieron de padres cristianos, comenzaron su niñez desde el embarazo, hermano, da a luz la hermana y crecieron en la iglesia, pero nunca nacieron de nuevo, igual que el hijo pródigo. Igual que el hijo pródigo. Ahora, hay otros que no nacieron
siendo sus padres cristianos. Hay otros que llegaron, pero ¿cuánto tiempo estuvieron ahí? ¿De cuántos privilegios gozaron? Yo le digo esto porque la primera iglesia que el Señor me permitió pastorear, hermano, hubieron pianistas, cantores, cantoras, directores de alabanza, obreros, gente que echaba fuera demonios, gente que servía en el talento. Es por eso le mencionaba en un principio ese grupo que se fue a la iglesia y llegó el papá y me dijo, no, es que usted no les enseñó bien. Y yo, mi espíritu se turbó y tuve que preguntarle al Señor, Señor, ¿será que estoy haciendo bien las cosas? Y el Espíritu me habló y me dijo, no, es que la salvación, es que cuando el hermano me dijo, es que usted no les enseñó bien la salvación. Y yo tuve que preguntarle al Señor y el Espíritu me habló, me dijo, bendito Espíritu Santo, hermano. Me habló y me dijo, la salvación no es razón de una enseñanza, claro, hay que enseñar, sino es una experiencia. El Evangelio es una experiencia, hermano. El engendramiento es una experiencia. El engendramiento es cuando ya la gente empieza a tener la necesidad de Dios. La necesidad de Dios. Y hay un engendramiento, mi hermano. Luego viene el nuevo nacimiento y empieza el hambre, hermano, porque el niño cuando nace físicamente hablando, lo primero que quiere es comer. Yo recuerdo el Elías, mi último pequeñito, el Elías, cuando nació, en cuanto sale, se le prendió aquí de la bata, hermano, del brazo a la enfermera y querer, porque lo que quería era comer. Lo primero que le nace al creyente cuando nace de nuevo, valga la redundancia de palabra, es hambre de Dios. Como cuando Pedro, aquellos 3,000 que se convirtieron al primer mensaje, varones hermanos, ¿qué haremos? O sea, ¿qué sigue? Porque queremos aprender de Dios, queremos saber qué sigue para hacerlo. Es la experiencia que yo tuve. Lo que quería era bautizarme. Aunque no viene el caso de mencionarlo, pues yo quería dar mi sobre, mi diezmo, y no me lo permitía el pastor, sino hasta que fuera bautizado. Yo quería, hermano, el bautismo con Espíritu Santo. Yo quería servirle a Dios. Y me recuerdo que cuando a mí me dijeron, hermano, que si quería servir como mujer en la segunda iglesia, porque nomás duré 6 meses en la primera. A los 3 meses que llegué a la nueva iglesia, y que fue la última donde estuve, hermano, de ahí fui preparado, de ahí salí ahí fui obrero, ahí fui servidor, ahí fui ujier, etc. De ahí salí como ministro. Hermano, cuando me dijeron a los 3 meses que estaba ahí, si quería ser ujier, yo me puse a llorar de alegría, hermano. Era un privilegio grande. ¿De cuántos privilegios gozó el pródigo mientras estaba en la casa del Padre y no había nacido de nuevo? Del pan, de la cobertura, de la protección, del amor, de la prosperidad. Pero no habían nacido de nuevo. No había nacido de nuevo. Por eso se fue al mundo. Porque mucho pueblo, hermano, mire, muchos se han ido al mundo y en vez nos preguntamos, ¿pero por qué? No, que la culpa tuvo el pastor. No, que los hermanos le hicieron esto. No, que la hermana le hizo otro. No, que tuvo este problema. No, que Dios no le contestó. En vez de la pregunta es, pero es que era un buen hermano. ¿Cómo? ¿Cómo que se fue al mundo? Si era cantor, si era pianista, si era obrero, si echaba fuera demonios. Se fue al mundo porque no había nacido de nuevo, hermano. Sencillo. No le demos vueltas al asunto, decía un apóstol, hermano, decía, ¿para qué tanto brinco si el terreno es plano? Se fue al mundo porque no había nacido de nuevo. No había nacido de nuevo. Yo entiendo que el niño, por eso le dije en un principio, hay problemitas, hay errores, incluso hay pecados si usted quiere, pero el niño corrige y se arrepiente y sigue caminando, ¿verdad? Pero hay quienes toman la decisión de irse al mundo como el pródigo. ¿Por qué el pródigo se fue al mundo? ¿Cuánto tiempo estuvo en la casa del Padre? Yo le digo, yo tuve gente que estuvo conmigo por 15, 20 años la primera iglesia que pastoreé. Y luego se fueron al mundo, teniendo muy buena enseñanza.
Al menos para mí es buena, es rico lo que, para mí, me bendice lo que enseño. Incluso hay veces que pongo mis mensajes y me oigo predicar y resulto llorando porque la palabra me toca. Y soy yo mismo el que estoy predicando ahí. Hermano, mire, ¿por qué se fue el pródigo al mundo? Gozó de prosperidad, gozó del amor del Padre, gozó de la doctrina, del alimento del Padre, gozó de la protección, cobertura, techo del Padre. Y con todo eso se fue al mundo. Hay mucha gente que gozó de eso. Dios le dio privilegios, los prosperó, les manifestó su amor, lloraron cuando el Espíritu Santo los tocó y sin embargo se fueron al mundo. ¿Por qué? Porque no había un nuevo nacimiento. No le demos. Si usted le hace algo, un pastor se va a otra iglesia. Si, hermano, tiene un problema con algún hermano, pues lo sobrelleva, al final lo corrige, etcétera. Pero usted no se va de la iglesia por eso. Usted no se va de la iglesia por eso. Usted, hermano, si tiene un resbalón, una caída, un pecado, porque si no hay nadie que si se descuida no peque, y el que dice que no tiene pecado hace a Dios mentiroso, pero usted corrige, usted se esfuerza, pero usted no se va al mundo. Pero hay gente que decide irse al mundo, como el pródigo. ¿De cuántos privilegios gozó el pródigo estando dentro de la casa del Padre? Y por último decide irse al mundo. Hay hermanos que han gozado de muchos privilegios, del amor, de la cobertura, de la doctrina, de la protección del Padre, del alimento, del amor del Padre. Privilegios de obreros, cantores, pianistas, obreros, y por último se van al mundo. En eso me puse yo a pensar en la mañana. No tanto en los que se van al mundo porque no han nacido de nuevo. Dios trata con ellos y al final vuelven, aunque hay algunos que se van y nunca vuelven, hermano. Porque hay apóstatas reversibles y apóstatas irreversibles. Pedro fue un apóstata reversible. Pedro se fue al mundo. Pedro blasfemó. Pedro negó al Señor. Pedro se fue a su antiguo trabajo. Pedro se fue al mundo. Pero regresó. Oiga, regresó. Ahora, alguien va a decir, pero ya le habían soplado el Espíritu Santo. Sí, hermano, es que no hay un molde para esto. No hay un molde. Pero yo quiero que veamos que en realidad la gran mayoría que se van al mundo es porque no han nacido de nuevo. Hay algunos que no vuelven, hermano. Hay algunos que lamentablemente no vuelven. Y a eso podríamos decir lo que crudamente dice la Escritura. Estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Eso es fuerte, hermano. A lo que yo quiero llegar, hermano, es que no basta con ir a una iglesia evangélica. Lo que necesitamos es nuevos nacimientos. Lo que necesitamos, hermano, es que hayan nuevos nacimientos, porque es un buen porcentaje, un 99.99% de que no se vayan al mundo, que tienen un problema, un pecado, una frialdad, lo corrigen pronto porque nacieron de nuevo, hermano. No basta tampoco con llamarse cristiano. Necesitamos nuevos nacimientos. Fíjese que yo pensaba hoy, muchos padres se alegran porque sus hijos van a la iglesia. Pero yo siempre he dicho es que no basta con ir a la iglesia. Oremos para que nuestros hijos nazcan de nuevo. El padre del pródigo, su hijo estaba dentro, pero no había nacido de nuevo. ¿Cuántos jóvenes están dentro de la iglesia, pero no viven una vida cristiana de acuerdo a la Escritura? Van y danzan, hermano, y andan metidos entre los jóvenes porque pues les gusta el ambiente, y a otros dicen les gusta el argüende, pues, ¿verdad? Pero no han nacido de nuevo, hermano. Salen y están adentro y afuera.
Esto que yo le estoy diciendo, el nuevo nacimiento, es uno de los problemas más grandes en la iglesia. Porque lo que yo veo que hace falta es nuevos nacimientos. Yo creo que el niño, mientras está creciendo y se le están abriendo los ojos y está entendiendo el camino de Dios y tiene temor y hambre y deseo de hacer la voluntad de Dios, va a cometer sus pequeños errores. Y aunque cometiera un error grande, pero de todas maneras ahí se queda. Corrige, se arrepiente, enmienda, pero ahí se queda, pues. Por ejemplo, hermano, ¿por qué faltan nuevos nacimientos? El nuevo nacimiento es importante. Y ahora sí entremos en la esencia de esto. Primera de Juan capítulo 2 y verso 29 dice: si sabéis que Él es justo, sabéis también que todo el que hace justicia es nacido de Él. El nuevo nacimiento te enseña a hacer obras justas. Y las obras justas es por causa de que has entendido, naciste, estás allí dentro y sabes que tus obras tienen que cambiar. Y te gozas cuando haces una obra justa. Todo el que dice, y sabéis también que todo el que hace justicia es nacido de Él. ¿Cuánta gente comete injusticias terribles dentro? Y ponle que cometa una injusticia y se arrepienta y trate de no cometerla de nuevo. Pero hay gente que ya está acostumbrada a ser injusta. El capítulo 3 de Primera de Juan, verso 9 dice: ninguno que es nacido de Dios practica el pecado. No dice que no peca. Practica el pecado. Dice, ninguno que es nacido de Dios practica. Una cosa es pecar, porque se descuidó uno, bajó la guardia, se adormeció un poco, vino el diablo y lo arrastró a cometer un pecado. Pero otra cosa es practicarlo. Practicarlo. Dentro de la iglesia hay gente que practica el pecado. ¿Por qué lo practica, pueblo de Dios? Canta, danza, sirve, diezma, ofrenda. Y, ay, hermano, pero practica el pecado. ¿Por qué lo practica? Porque no ha nacido de nuevo. Ninguno que es nacido de Dios practica el pecado. Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. ¿Qué es lo que no puede pecar dentro de él? La naturaleza divina. Entonces, cuando peca, siente el redargüimiento porque tiene naturaleza divina y dice, no, esto no está correcto, esto tengo que dejarlo, tengo que corregirlo, y póngale que esté en el pecado, hermano, pero dice, no, tengo que dejarlo, y al final lo deja porque tiene naturaleza divina, nació de nuevo. Pero ¿por qué hay gente que practica el pecado hoy? Ni les redarguye, es más, se enojan cuando uno habla del pecado. O cuando uno habla en contra del pecado. ¿Por qué? Porque están embarazados pero no han nacido de nuevo. Primera de Juan 4:7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Todo el que ama es nacido de Dios. Entonces, ¿por qué hay gente en las iglesias que tienen enemigos a tal grado que nunca quisieran verlos en su camino de nuevo? ¿Cómo? Si el que es nacido de nuevo, dice, todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Nuevo nacimiento. Entonces, ¿por qué hay cristianos
que son enemigos de la gente y tienen enemigos, tú no puedes evitar que alguien te considere su enemigo. Porque como decía mi abuela, no somos monedita de oro para caerle bien a todos. Pero sí puedes evitar tú tener enemigos. Porque se supone que hay que amar. Dice, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. En veces cuando hay problemas con algún hermano, en veces como que cuesta hacer las paces, pero al final se hacen. En veces como que sientes cierto rechazo y como que te cuesta, hermano, acercarte y todo eso, pero al final se hace. Pero en veces no depende de ti, depende de ellos. Yo una vez le pregunté al Señor, ¿por qué es que en veces siento un rechazo con este hermano, con este ministro, con esta hermana? ¿Por qué? Señor, si yo quiero estar en paz con todos, hasta que el Señor me enseñó el misterio del perdón, y ese es otro tema muy rico. El misterio del perdón es, Dios nos perdonó, ¿verdad que nos perdonó? Pero cuando ese perdón vino a nuestra vida, Él se acercó a nosotros y nosotros a Él. Pero ese perdón no vino sin antes arrepentimiento y confesión. Venimos ante Él, nos arrepentimos, confesamos nuestros pecados, nos perdona, se quita ese muro de separación y Él se acerca y nosotros nos acercamos a Él. Porque en veces sentimos un rechazo hacia cierto hermano, cierta hermana, cierto ministro. ¿Por qué? Porque en veces en ellos no hay un sincero arrepentimiento y es ese muro que existe. La única manera que ese muro se quite es que en ellos haya un verdadero arrepentimiento y si hay sencillez que vengan y te digan, ¿saben qué, hermano? Perdóneme, hablé mal de usted, le pasé el tráiler encima o como sea. Y aún nosotros que tratamos de acercarnos, pero en veces se siente esa muralla. Bueno, ese es otro tema que después lo explicaremos. Pero dice, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Alguien te puede hacer lo más terrible que te pudo haber hecho. Pero como tú naciste de nuevo, no solamente perdonas, amas, sino que te acercas. Te acercas. Porque eso fue lo que sucedió en el perdón. Nos arrepentimos, confesamos, Dios nos perdona y Él se acerca y nosotros nos acercamos. Ahora, primera de Juan 5:7, porque Juan habla mucho de esto. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo el que ama al Padre ama al que ha nacido de Él. Entonces esto tiene que ver con fe. Esto tiene que ver con cristianismo. ¿Por qué en veces tú, hermano, sientes cierto rechazo hacia ciertas religiones? Porque no creen en Dios. Amas a las personas y bueno, les hablas, pero como que siempre hay un distanciamiento. ¿Por qué? Porque, hermano, ellos no creen en el Cristo. Todo aquel que cree en que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Claro, ahí sigue hablando acerca del espíritu del anticristo, que no cree que Cristo vino en carne, etc. Ese es otro tema también. En el verso 4 de 1 de Juan 5 dice, porque todo, oiga esto, y este verso es riquísimo y encierra todo. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Ahora, ¿por qué es que hay algunos que los vence el mundo? Pudiéramos decir, bueno, bajó la guardia, bueno, se durmió, bueno, cometió un error, o bueno, no. ¿Por qué se fueron al mundo? ¿Por qué los venció el mundo? Porque no habían nacido de nuevo. El ejemplo, el pródigo. Yo no digo que no fallemos en veces, que no pequemos, que un resbalón, una caída, un enfriamiento, pero volvemos a retomar eso. ¿Por qué? Porque hay un nuevo nacimiento. Y el nuevo nacimiento tiene que ver con hambre y sed de Dios. Naces de nuevo, hermano, y quieres hacer la voluntad de Dios. Ponle que te viene
como decían algunos, un bajón así medio en veces, porque el alma tiene muchos altibajos, pero vas aprendiendo y vas enseñando a tu alma y el Señor está trabajando tu alma y tu espíritu y ahí te mantienes y de pronto cometes un error, pides perdón, pero ahí estás, hermano, y peleas contra la maldad, peleas contra la injusticia, peleas contra la falta de amor, peleas contra el pecado y el mundo y el diablo y peleas contra tu alma y estás ahí luchando porque naciste de nuevo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. O sea, nacimos de nuevo. Primera de Juan 5:18. Sabemos que todo el que ha nacido de Dios no peca, sino aquel que nació de Dios lo guarda y el maligno no lo toca. Aquí estamos, que todo el que ha nacido de Dios no peca. Estamos hablando, hermano, de la naturaleza divina dentro de nosotros. Ahora, yo lo que quiero decirle, hermano, porque yo me desperté ahora, ya para resumir esto. Qué importante es el nuevo nacimiento en las personas. Y eso, hermano, no lo podemos hacer nosotros. En veces obligamos a los hijos que vayan a la iglesia. Y los hijos están ahí porque pues no tienen opción, pero crecen y se van al mundo. Obligamos a la abuelita, al tío, a la mamá, al esposo o a la esposa que vaya, ahí están, hermano, y les gusta y como que comparten ahí, hermano, pero no hay un hambre de Dios, deseo profundo de Dios. Quizás se enfriaron, quizás bajaron la guardia, resbalaron, cometieron un pecado. Pero, repito, eso se retoma. ¿Por qué? Porque hay un nuevo nacimiento. Hay una nueva naturaleza. La misma naturaleza divina te llama a que busques de Dios. ¿Por qué? Porque ya hay un nuevo nacimiento. Yo meditaba hoy, decía, y con esto voy terminando. Señor, la gente no puede cambiar por sí sola. Necesitas venir tú. ¿Cómo? Revelarte a ellos. Revélate a ellos. Revelarte a ellos. Llevarlos a la experiencia del nuevo nacimiento. Usted sabe, la Escritura habla claro. Tocante a la salvación. No es de quien quiere ni de quien corre, sino de Dios que tiene misericordia. Por ejemplo, nosotros no buscábamos a Dios. Como dijo un pastor que ya murió. Dice, yo era un pecador feliz, decía él. Yo no tomaba, yo no fumaba, yo no hacía drogas, yo no le era infiel a mi esposa. Yo iba a mi trabajo. Él estuvo en el Army, en el ejército. Mi trabajo, a mi casa. Llegaba a mi casa con mis hijos, ponía la televisión, no tomaba, no fumaba, no hacía drogas, no engañaba a mi esposa, no me gustaban los bailes, no, yo, mi casa, mi trabajo, mi casa, mi trabajo, mi familia. Y él decía, yo era un pecador, entre comillas, dijo él, feliz. De pronto, ¡pum!, viene el Cristo y se me revela. Y aparte que se me revela, me llama al pastorado. Y tenía una iglesia floreciente, muy bonita, hermano. Dice, yo no buscaba a Dios. Muchos de nosotros no buscábamos a Dios. De pronto viene el Señor y nos empieza a poner un deseo. Como el que puso en mí, decían, los evangélicos viven bien. Los evangélicos viven bien y me cansé de tanta droga, hermano. Hasta que tuve un encuentro personal con Jesucristo. Y los ojos se me empezaron a abrir. Mi pastor me empezó a enseñar muchas cosas, hermano, que yo no entendía. Mi segundo pastor, el primero como que estaba bien corto de doctrina, hermano. Me vine de 3 meses para bautizarme. Pero bueno, el problema existente ahora, y redondeamos esto, es que hace falta nuevos nacimientos. Yo podría decir,
Es que hay mucho niño en la iglesia. Sí, hermano. Pero el niño, podemos decir, es problemático. 1 año, 2 años, 3 años. Pongámosle 5 años, pues. Pero hay quienes tienen 15, 20 años de evangelio y no cambian, hermano. ¿A qué se debe eso? ¿Cuánto tiempo estuvo el pródigo dentro de la casa del Padre? Gozando de los privilegios del alimento, de la protección, del amor del Padre y de la prosperidad del Padre. Y hay gente así, pero no cambia. ¿Por qué no cambia? Porque no han nacido de nuevo. Ese es el gran problema. Yo hoy me desperté y decía, Señor, no basta con decir alcanza a mis hijos. Nuevo nacimiento, revélate a ellos. No basta con llevar a la esposa, al esposo, a la iglesia, sino pedirle, Señor, haz la obra del nuevo nacimiento. Porque ya nuevo nacimiento, ya no necesitas empujarlos a que busquen a Dios, a que cambien, a que dejen las cosas malas. Hermano, el mismo nuevo nacimiento les provoca el hambre de Dios, el hambre de dejar lo malo, el deseo de dejar lo malo, hermano, el deseo de hacer lo bueno. Cuando hay nuevos nacimientos, empiezas a ver las cosas de diferente manera. Por eso es que el Señor le dijo a Nicodemo, el que no nace de nuevo no puede ver. El que no tiene un encuentro personal con Jesucristo, por más que le enseñes la palabra, no puede ver lo rico del Evangelio. No puede ver la esencia tan especial y sublime de la persona del Espíritu Santo, de la persona de Jesucristo, del amor del Padre. No lo puede ver, hermano. Está ciego. Nacer del agua del Espíritu, hermano, por la palabra de verdad. Si no nace de nuevo, ¿qué hambre va a tener? Pues si lo primero que le da al niño cuando nace es hambre. Es hambre, hermano. Lo primero que le da al niño cuando nace, y le dan el soplo del Espíritu, hermano, se convierte en un alma que desea de Dios. Y alguien podrá decir, bueno, Adán también recibió el soplo y luego lo sacaron del huerto, pero eran niños. Por eso le digo que en esto no hay un molde. Pedro soplaron y se fue al mundo. Eso sí, regresó pronto, hermano. El Señor lo buscó y regresó pronto. Adán, después de haber salido del huerto, tuvo que entrar hermano, en un nacimiento espiritual. La muerte que tuvo fue una muerte espiritual. Ese es otro tema, hermano, que después nos meteremos en ello. Pero, ¿por qué es que hay gente que tarda mucho, y con eso termino, en las iglesias y después se va al mundo? Dios trata con ellos, regresan, nacen de nuevo. ¿Por qué hay gente que está dentro y tiene años en el Evangelio y no cambia? Porque no ha nacido de nuevo. Hay gente, hermano, que es niña y yo no creo que una persona de 15, 20 años en el Evangelio sea niña espiritualmente hablando o niño espiritualmente hablando. La Escritura nos enseña que también podrían convertirse en enanos y eso es más delicado todavía. Pero bueno, yo le dejo la inquietud. De esto hay mucho que hablar, hay mucho que escudriñar, hay mucho que escarbar, pero el nuevo nacimiento tiene su efecto, tiene su producto, tiene su fruto. Una persona nacida de nuevo, resumámoslo, no practica el pecado. Ninguno que es nacido de Dios practica. Va a pecar, sí, pero corrige. Ninguno que es nacido de Dios practica el pecado.
La práctica del pecado es muy diferente que descuidarse y pecar. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Porque es que el mundo le gusta tanto al creyente, algunos, no todos, gracias a Dios. Se necesitan nuevos nacimientos. Y eso solamente lo puede hacer el Señor. La persona nace de nuevo y empiezan los cambios. Empiezan los cambios, hermano. ¿Por qué? Porque hubo un nuevo nacimiento. Fue un encuentro personal con Jesucristo. A esto yo debo de decir, es importante que le digamos, Señor, necesitamos de nuevos nacimientos en las iglesias. Y claro, ¿por qué no decirlo también? Necesitamos de que tú intervengas, porque nadie puede nacer si no le es dado de arriba. Como dice la versión, hermano, latinoamericano. No te extrañes que te haya dicho, necesitan nacer de nuevo desde arriba. Es necesario que nazcáis de lo alto. Ustedes tienen que renacer de lo alto. Y renacer es volver a nacer, pero ya espiritualmente. Pueblo de Dios, no te desanimes cuando veas gente que no cambia. Órale a Dios y dile, Señor, un nuevo nacimiento es lo que se necesita para que el pueblo vaya creciendo y vaya en realidad, como dice la Escritura, siendo la luz del mundo, la sal de la tierra. Padre, en el nombre de Jesús, sabemos, Señor, que el nuevo nacimiento es un misterio, pero creemos, Señor, que el nuevo nacimiento provoca en el hombre el deseo profundo de buscarte, de acercarse a ti, de alimentarse con la palabra, de hacer tu voluntad. Cuando uno es niño, pueblo de Dios, comete muchos errores. Estoy hablando de una niñez física. Cuando se es niño espiritualmente, también. Cositas, errores, pecados, descuidos. Hay un proceso de crecimiento. Pero nunca da el deseo de irse al mundo. Bueno, al menos a mí nunca me ha dado. Quizá me ha dado deseo de dejar el ministerio, pero nunca de irme al mundo. No tendría problema irme a sentar a una iglesia, escuchar al pastor, servir, cuidar carros de nuevo si usted quiere, servir en la iglesia donde me pongan, ofrendar, diezmar, pero irse al mundo no. Quizá a algunos les viene mucho la presión, como en el caso de Pedro. La presión fue bastante. Al ver que Jesús ya lo tenían los fariseos, los gobernadores, se sintió desprotegido y era niño. Pedro era niño, 3 años no se puede madurar. El Pedro de los evangelios, hermano, y el Pedro del libro de los Hechos no es el Pedro de las epístolas. El niño puede cometer ciertos errores, o incluso el niño puede darse su vuelta al mundo, quizá al año, 2 años, si usted quiere, y se vuelve y tiene un nuevo nacimiento, bueno, ya tuvo el nuevo nacimiento y se vuelve, pero el caso de Pedro, ¿no? Si podemos usar ese ejemplo. Pero después de 10, 15 años, qué difícil resulta creer, hermano, que gente que
sirvió, comió buen alimento, una gracia de Dios en su vida y disfrutó de la prosperidad de la casa del Padre. Decide irse al mundo. Yo creo que alguien que ha nacido de nuevo no se queda en el mundo por mucho tiempo. Es rápido. Pero hay gente que se va al mundo y tarda tiempos. Hay gente que se queda 10, 15, 20 años afuera. Sí me dijo una vez un hermano, tengo 15 años de no congregarme. ¿Cómo puede ser posible? Pueblo bendito, Dios te bendiga. Es un tema muy, muy rico y es insondable, pero yo resumo esto. Por eso se va a llamar el misterio del nuevo nacimiento. En que el que es nacido de nuevo no practica el pecado. No quiere decir que no peca, pero no lo practica, que es muy diferente. Creo también que el que es nacido de nuevo vence al mundo. El mundo no lo vence. Bueno, el que tenga oídos para oír, que oiga. Pueblo bendito, Dios te bendiga. Mañana estaremos en vivo en la iglesia, 2 de la tarde. Comparte con tus contactos. Alguna espiguita va a aprender y es bueno que seamos enseñados. Dios te bendiga.